Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Jesús continuó en su discurso y dijo a sus discípulos: Cuando yo me haya ido a la luz, proclamadlo entonces al mundo y decid: No ceséis en vuestra búsqueda día y noche, y no menguéis hasta que hayáis encontrado los misterios del reino de la luz, los cuales os purificarán y os convertirán en luz purificada, y os conducirán al reino de la luz. Aquello a que los hombres deben renunciar. Decidles: renunciad al mundo y a la materia que en él hay, y a todos los intereses y a todos sus pecados. En una palabra, a todas las asociaciones que hay en él, para que seáis dignos de los misterios de la luz y salvados de todos los castigos que hay en los juicios. Decidles: renunciad a la murmuración para que seáis dignos de los misterios de la luz y salvados del fuego del rostro de perro. Decidles: renunciad a escuchar las conversaciones ajenas para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los juicios del rostro de perro. Decidles: renunciad a vuestra inclinación al litigio, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos de Ariel. Decidles: renunciad a la calumnia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego del rostro de perro. Decidles: renunciad a los falsos testimonios, para que seáis dignos de los misterios de la luz y podáis escapar y ser salvados de los ríos de fuego del rostro de perro. Decidles: renunciad al orgullo y a la arrogancia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los abismos del fuego de Ariel. Decidles: renunciad a la gula, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los juicios de Amente. Decidles: renunciad a la indiscreción, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los fuegos del Amente. Decidles: renunciad a la astucia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos que hay en el Amente. Decidles: renunciad a la avaricia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego del rostro de perro. Decidles: renunciad al amor terrenal, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de las capas de fuego del rostro de perro. Decidles: renunciad al pillaje, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos del fuego de Ariel. Decidles: renunciad a la maledicencia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos de los ríos de fuego. Decidles: renunciad a la iniquidad, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los mares de fuego de Ariel. Decidles: renunciad a la inmisericordia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los juicios de los rostros de dragón. Decidles: renunciad a la cólera, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego de los rostros de dragón. Decidles: renunciad a las maldiciones, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los mares de fuego de los rostros de dragón. Decidles: renunciad al hurto, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los agitados mares de los rostros de dragón. Decidles: renunciad al robo, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de Yaldabaoth. Decidles: renunciad a la calumnia, para que seáis dignos de los misterios de la luz
y seáis salvados de los ríos de fuego del rostro de león. Decidles, renunciad a la lucha y a la rivalidad, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los hirvientes ríos de Yaldabaoth. Decidles, renunciad a todo lo ignorante, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los servidores de Yaldabaoth y de sus mares de fuego. Decidles, renunciar a hacer el mal, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los demonios de Yaldabaoth y de todos sus juicios. Decidles, renunciad a la negligencia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los hirvientes mares de brea de Yaldabaoth. Decidles, renunciad al adulterio, para que seáis dignos de los misterios del reino de la luz y seáis salvados de los mares de sulfuro y de brea del rostro de león. Decidles, renunciad al asesinato, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados del regidor rostro de cocodrilo, ese que está en lo frío, que es la primera cámara de las tinieblas exteriores. Decidles, renunciad al ateísmo, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los gemidos y rechinar de dientes. Decidles, renunciad a la inmisericordia y a la impiedad, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los regidores de las tinieblas exteriores. Decidles, renunciad a las posiciones mágicas, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados del gran frío y el granizo de las tinieblas exteriores. Decidles, renunciad a la blasfemia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados del gran dragón de las tinieblas exteriores. Decidles, renunciad a las doctrinas erradas, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos del gran dragón de las tinieblas exteriores. Decid a aquellos que enseñan doctrinas erradas y a cada uno de los que son instruidos en ellas: ay de vosotros, pues si no os arrepentís y abandonáis vuestro error, iréis a los castigos del gran dragón y de las tinieblas exteriores, que son sumamente crueles, y jamás seréis lanzados al mundo, sino que seréis sin existencia hasta el final. Decid a aquellos que abandonan las doctrinas verdaderas del primer misterio: ay de vosotros, pues vuestro castigo es triste comparado con el de todos los hombres, pues vosotros permaneceréis en el gran frío y hielo y granizo en medio del dragón y de la oscuridad exterior, y jamás seréis lanzados al mundo desde esa hora, sino que os congelaréis en esa región y a la disolución del universo pereceréis y dejaréis de existir para siempre. Los confines de los caminos de lo valioso. Decid preferentemente a los hombres del mundo: sed pacientes para que podáis recibir los misterios de la luz y elevaros hasta el reino de la luz. Decidles: amad a los hombres para que seáis dignos de los misterios de la luz y os elevéis al reino de la luz. Decidles: sed bondadosos para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles: sed pacíficos para que podáis recibir los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles: sed misericordiosos para que podáis recibir los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles: haced la caridad para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles: asistid al pobre y al enfermo y al afligido para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles: amad a Dios para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis al reino de la luz. Decidles: sed virtuosos para que podáis recibir los misterios de la luz y os elevéis al reino de la luz.
Decidles, sed dignos para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles, renunciad a todo para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Estos son los límites de los caminos para aquellos que son dignos de los misterios de la luz. ¿Para quiénes son los misterios de la luz? Por tanto, a aquellos que han renunciado en esta renunciación, dadles los misterios de la luz y no los ocultéis a ellos, aun cuando sean pecadores y hayan cometido todos los pecados y todas las iniquidades del mundo, las cuales os he detallado, para que ellos puedan volverse y arrepentirse y estar en la sumisión de que os he hablado. Dadle los misterios del reino de la luz y no lo ocultéis de ellos, pues es precisamente por el pecado que he traído los misterios al mundo y que yo puedo perdonar todos los pecados que sean cometidos desde el principio. Por esta razón os he dicho antes, no he venido a llamar a los virtuosos. Los misterios son para el perdón de los pecados. Ahora y por tanto, he traído los misterios para que sus pecados sean a todos perdonados y todos sean recibidos en el reino de la luz. Pues los misterios son el regalo del primer misterio, ese hecho de que Él pueda borrar los pecados y las iniquidades de todos los pecadores. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 103. María interroga al Salvador. Y sucedió entonces, cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, que María se adelantó y le dijo al Salvador: Mi Señor. Entonces un hombre virtuoso, que es perfecto en todas las virtudes, un hombre que no ha pecado jamás, ¿será atormentado por los castigos y los juicios o no? ¿Será ese hombre llevado al reino de los cielos o no? Del alma del hombre virtuoso que no ha recibido los misterios al morir. Y el Salvador respondió a María: Un hombre virtuoso que se ha perfeccionado en toda virtud y que jamás ha cometido pecado alguno y que jamás ha recibido los misterios de la luz, cuando llegue el momento propicio para que deje su cuerpo, los receptores de uno de los triples poderes, entre los cuales hay uno grande, vendrán directamente a arrebatar el alma del hombre de las manos de los receptores retributivos y pasarán 3 días circulando con ella en todas las criaturas del mundo. Después de 3 días la conducirán al caos para llevarla a todos los castigos de los juicios y para enviarla a todos los juicios. Los fuegos del caos no la molestarán grandemente, solo en parte, durante un breve tiempo, y rápidamente se compadecerán de ella para sacarla del caos y conducirla por el camino de en medio, a través de todos los arcontes. Y ellos, los arcontes, no la castigarán con severos juicios, sino que el fuego de sus regiones la molestarán parcialmente. Y si es llevada a la región de Yashtanavas, el inmisericorde, él no será capaz de castigarla realmente con sus juicios malignos, sino que la retendrá un tiempo breve mientras el fuego de sus castigos la molestarán en parte. Luego, ellos se compadecerán prontamente de ella y la conducirán a sus propias regiones y no la llevarán a los aeones. Así que los arcontes de los aeones no se la llevarán por fuerza, la traerán a la senda del sol y ante la Virgen de la Luz. Ella la probará y encontrará que está limpia de pecado, pero no permitirá que la lleven a la luz porque no tiene consigo el signo del reino del misterio.
pero la sellará con sello superior y la dejará ser arrojada dentro del cuerpo en los aeones de la virtud, ese cuerpo que será bueno para encontrar los signos de los misterios de la luz y heredar el reino de la luz para siempre. Si por el contrario el hombre ha pecado una o dos o tres veces, entonces será devuelto al mundo de acuerdo con el tipo de pecados que haya cometido, el tipo que yo os mostraré cuando os haya hablado de la expansión del universo. Pero amén, amén os digo, aun si un hombre virtuoso no ha cometido pecado, no podrá ser llevado al reino de la luz, porque el signo del reino de los misterios no está en él. En una palabra, es imposible traer almas a la luz sin los misterios del reino de la luz. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 104. Juan interroga a Jesús. Y cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, Juan se adelantó y dijo: Mi Señor, imagina a un hombre pecador e infractor de tu ley, repleto de iniquidades, pero que ha cesado en el mal por el reino de los cielos y que ha renunciado a todo el mundo y las cosas que hay en él, y al cual desde el principio le damos los misterios de la luz que están en el primer espacio exterior. Si él recibe los misterios y poco después vuelve a transgredir, pero de nuevo vuelve a cesar en sus pecados y renuncia a todo el mundo y las cosas materiales que hay en él, de manera que vuelve arrepentido, y como sabemos que en verdad anhela las cosas de Dios, le damos el segundo misterio del primer espacio que está en el exterior, y en forma semejante vuelve a transgredir y a los pecados del mundo, pero regresa entonces y cesa de estar en pecado y de nuevo renuncia al mundo entero y lo material que hay en él y se arrepiente otra vez. Y sabiendo con certeza que no es farsante, le damos los misterios del principio que están en el primer espacio exterior, y en forma semejante vuelve a pecar toda clase de pecados. ¿Desearías tú que lo perdonásemos hasta 7 veces y le diésemos los misterios que están en el primer espacio exterior 7 veces o no? Los discípulos perdonarán muchas veces, 7 veces 7. El Salvador respondió a Juan diciendo: No solo lo perdonaréis 7 veces, sino amén os digo, perdonadlo muchas veces, 7 veces, y dadle los misterios que desde el principio están en el primer espacio exterior. Tal vez ganéis el alma de ese hermano y herede el reino de la luz. Por tal razón, cuando me habéis preguntado antes, si nuestro hermano pecara contra nosotros, ¿desearíais que lo perdonásemos hasta 7 veces? Yo contesté y os dije igualmente, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Así pues, perdonadle muchas veces y dadle cada vez los misterios que están en el primer espacio que está en el exterior. Tal vez ganéis el alma de ese hermano y herede el reino de la luz. De la recompensa a los salvadores de almas. Amén, amén os digo. Aquel que se conserva en la vida y salva solo un alma, además de la dignidad que él posee en el reino de la luz, recibirá otra dignidad por el alma que ha salvado. Así que aquel que salva muchas almas, además de la dignidad que posee en la luz, recibirá muchas otras dignidades por las almas que ha salvado. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 105. Juan continúa su interrogatorio. Cuando el Salvador hubo dicho esto, Juan se adelantó y dijo:
Mi Señor, tolera que te pregunte, pues desde hoy en adelante empezaré a preguntarte sobre todas las cosas concernientes a la forma en que proclamaremos tu enseñanza a la humanidad. Si doy pues a este hermano un misterio de los del principio que están en el primer espacio exterior, y además otros misterios, y él no hace lo que es digno del reino de los cielos, ¿desearías tú que le dejemos pasar a los misterios del segundo espacio? ¿Ganaríamos quizás el alma de ese hermano y se arrepentiría y heredaría el reino de la luz? ¿Desearías pues que lo dejásemos entrar en los misterios que están en el segundo espacio o no? Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 106. Que los misterios serán dados de nuevo al arrepentido hasta el tercero del segundo espacio. Y el Salvador respondió a Juan: si es un hermano que no es farsante y en verdad anhela las cosas de Dios, y si le habéis dado muchas veces los misterios del principio, y por la necesidad de los elementos del destino, no ha realizado lo que es digno de los misterios del reino de la luz, perdonadlo entonces, dejadlo entrar y dadle el primer misterio que está en el segundo espacio. Tal vez ganéis el alma de ese hermano. Y si no ha realizado lo que es digno de los misterios de la luz, y ha delinquido cometiendo diversos pecados, y más adelante ha vuelto de nuevo con gran arrepentimiento, renunciando al mundo de todos sus pecados, y vosotros sabéis con certeza que no es farsante y en verdad anhela las cosas de Dios, entonces volved con él de nuevo, perdonadlo y dejadlo que pase y dadle el segundo misterio en el segundo espacio del primer misterio. Tal vez ganéis el alma de ese hermano y herede el reino de la luz. Y nuevamente, si él no ha realizado lo que es digno de los misterios, sino que ha delinquido cometiendo diversos pecados, y después ha regresado arrepentido, renunciando a todo el mundo y las cosas que hay en él, abandonando el pecado a fin de que vosotros sepáis verdaderamente que no es un farsante, sino que ciertamente anhela las cosas de Dios, volved con él otra vez, perdonadlo y aceptad su arrepentimiento, porque el primer misterio es compasivo y misericordioso. Dejadlo entrar también, y dadle los tres misterios juntos que están en el segundo espacio del primer misterio. El límite del poder de los discípulos para perdonar pecados. Si por otra parte, ese hombre delinque cometiendo diversos pecados, desde ese momento en adelante, vosotros no podréis perdonarlo ni aceptar su arrepentimiento. Sin embargo, permitidle estar entre vosotros como un tropiezo y como un transgresor. Porque amén os digo, esos tres misterios serán testigos de su último arrepentimiento de este momento en adelante. Porque amén os digo, el alma de ese hombre no será vertida de nuevo al mundo de este momento en adelante, sino que estará en las moradas del dragón de las tinieblas exteriores. La explicación de un refrán antiguo. Porque con relación a las almas de tales hombres os he hablado antes en forma similar, diciendo: si tu hermano peca contra ti, atraedlo y tratad el asunto entre tú y él a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a otro más. Si no te escucha a ti ni al otro, llévalo a la asamblea. Si no escucha a los otros, déjalo como a un transgresor y como a una piedra de tropiezo. Es decir, si no es aprovechable en el primer misterio, dadle el segundo. Y si no es aprovechable en el segundo, dadle los tres juntos que son la asamblea. Y si no es aprovechable en el tercer misterio,
Dejadle como a una piedra de tropiezo y como a un transgresor. Del principal misterio del perdón de los pecados. Y la palabra que os he hablado en otro tiempo, para que mediante 2 o 3 testigos cada palabra sea establecida, es esta. Esos 3 misterios darán testimonio de su último arrepentimiento. Y amén os digo, si ese hombre se arrepiente, ningún misterio podrá perdonarle sus pecados, ni su arrepentimiento puede ser aceptado, ni ser escuchado por ningún misterio, excepto por el primer misterio de primer misterio y los misterios del inefable. Solamente éstos aceptarán su arrepentimiento y perdonarán sus pecados, porque esos misterios en verdad son compasivos y misericordiosos y siempre perdonan. Entonces, cuando el Salvador hubo dicho esto, Juan continuó nuevamente diciéndole al Salvador: Mi Señor, suponiendo que un pecador consumado ha renunciado al mundo y a las cosas que hay en él, y a todos sus pecados e intereses, y hemos comprobado que realmente no nos engaña, sino que ciertamente y en verdad anhela las cosas de Dios, y además sabemos que se ha hecho merecedor de los misterios del segundo y tercer espacio. ¿Deseas acaso que le demos los misterios del segundo espacio y del tercero antes que haya recibido misterios de la herencia de la luz o no? ¿Acaso así lo deseas? Más acerca del perdón de los pecados. Y el Salvador le contestó diciendo a Juan en medio de sus discípulos: Si sabéis con certeza que ese hombre ha renunciado al mundo y a todos sus intereses y asociaciones y pecados, y si sabéis en verdad que no os engaña, ni que es un farsante o curioso por conocer los misterios y cómo se realizan, y que realmente anhela las cosas de Dios, no lo esquivéis, sino dadle los misterios del segundo y tercer espacio, e investigad de qué misterio es merecedor, y ese del que sea merecedor, dádselo, y no se lo ocultéis, porque si se lo ocultáis, podréis haceros culpables de una gran condena. Si le concedéis una vez los misterios del segundo y tercer espacio y vuelve de nuevo al pecado, debéis insistir de nuevo la segunda vez y hasta la tercera vez. Si aún así continúa, no insistáis más, porque esos 3 misterios serán testigo para su último arrepentimiento. Y amén os digo, el que otorgue misterios nuevamente a ese hombre del segundo o tercer espacio es culpable de una gran condena. Sin embargo, permitidle ser para vosotros como un transgresor o como un tropiezo. Amén os digo, el alma de tal hombre no puede ser vertida de nuevo al mundo desde ese momento en adelante, y su morada estará en medio de las fauces del dragón de las tinieblas exteriores, la región del llanto y crujir de dientes. Y en la disolución del mundo, su alma será congelada y perecerá en el frío y fuego violento, y no tendrá existencia eternamente. Aun cuando vuelva de nuevo y renuncie al mundo con todos sus intereses y todos sus pecados y muestre gran arrepentimiento, ningún misterio puede aceptar de él su arrepentimiento, ni prestarle atención para tenerle misericordia y perdonar sus pecados, excepto el misterio del primer misterio y el misterio del inefable. Son estos los que aceptarán el arrepentimiento de tal hombre y le perdonarán sus pecados, porque en realidad esos misterios son compasivos y misericordiosos y siempre perdonan los pecados. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 107. Juan continúa su interrogatorio.
Y cuando el Salvador hubo dicho esto, Juan continuó nuevamente diciendo: Mi Señor, ten paciencia de mí si te pregunto insistentemente y no te disgustes porque te interrogue de todas las cosas con seguridad y certeza para conocer la forma en que debemos proclamar tu enseñanza a la humanidad. De los pretendientes que reciben los misterios. Y el Salvador contestó diciéndole a Juan: Pregunta todas las cosas que desees, que yo os las revelaré frente a frente, sin similitudes, abiertamente y con seguridad. Y Juan contestó diciendo: Mi Señor, si nosotros salimos proclamando tus enseñanzas y llegamos a una ciudad o una aldea, y los hombres de tal ciudad salen a encontrarnos sin que sepamos quiénes son, y nos admiten entre ellos con gran engaño y farsa, y nos llevan a sus casas, y deseando poner a prueba los misterios del reino de la luz, y nos engañan haciéndonos suponer que anhelan las cosas de Dios, y les damos los misterios del reino de la luz, y más tarde nos percatamos que no tienen méritos para merecer los misterios, y sabemos que nos han engañado y han hecho un espectáculo de los misterios, región por región, poniéndonos a prueba, y también a nuestros misterios. ¿Qué acontecerá con tal cosa entonces? Y el Salvador contestó diciéndole a Juan: Si vosotros llegáis a una ciudad o aldea, en cualquier casa que entréis y os reciban, dadles un misterio. Si ellos lo merecen, ganaréis sus almas y heredarán el reino de la luz. Pero si ellos no lo merecen y os engañan y también hacen un espectáculo público de los misterios, poniéndolos a ustedes a prueba y también a los misterios, invocad entonces al primer misterio del primer misterio, que tiene misericordia por cada uno, y decid: Tú, misterio, el cual hemos otorgado a estas almas impías y perversas que no lo merecen, regresa hacia nosotros y hazlos desconocer para siempre el misterio de tu reino. Y sacudid el polvo de vuestros pies como testigo contra ellos, diciendo: Que vuestras almas sean como el polvo de vuestra casa. Y amén os digo, en ese momento todos los misterios que le habéis dado regresarán a vosotros, y todas las palabras y misterios de la región hasta donde hayan recibido imágenes les serán quitadas. Una antigua sentencia explicada. Con respecto a tales hombres, os he dicho en otro tiempo similarmente: a la casa que entréis y seáis recibido, decidles: La paz sea con vosotros. Y si la merecen, dejad que vuestra paz sea con ellos. Y si no la merecen, dejad que vuestra paz regrese a vosotros. Es decir, si esos hombres merecen los misterios y en verdad anhelan las cosas de Dios, concededles los misterios del reino de la luz. Pero si ellos son farsantes con vosotros y os engañan sin saberlo vosotros, y si les concedéis los misterios del reino de la luz, y después ellos hacen de los misterios un espectáculo público y os ponen a prueba, como también a los misterios, ejerced entonces el primer misterio del primer misterio, y éste regresará a vosotros todos los misterios que le habéis dado, y a ellos los desconocerá de los misterios de la luz para siempre. Y tales hombres no serán conducidos de regreso al mundo desde ese momento en adelante, mas amén os digo, sus moradas estarán en medio de las fauces del dragón de las tinieblas exteriores. Y si aún en el momento de arrepentirse renuncian al mundo y a las cosas que hay en él y a todos sus pecados, y presentan entera sumisión a los misterios de la luz, ningún misterio podrá escucharlos ni perdonarlos,
excepto este mismo misterio del inefable que tiene misericordia por todos, perdona los pecados de cada uno. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 108. María interroga a Jesús. Aconteció cuando Jesús concluyó de decir estas palabras a sus discípulos, que María veneró los pies de Jesús, besándolo, y dijo: Mi Señor, suponiendo que un hermano digno y admirable, a quien hayamos preparado con todos los misterios de la luz, y éste tenga un hermano o pariente, y en general cualquier hombre, ya sea pecador o no lo sea, tal hombre ha desencarnado, y el corazón del hermano bueno se aflige y llora por él, porque está juzgado y castigado. ¿Qué podemos hacer, mi Señor, para sacarlos de los castigos y de los rigurosos juicios? Y el Salvador contestó diciéndole a María: Con relación a esto, ya os lo he dicho en otro tiempo. Sin embargo, prestad atención, que puedo decirlo nuevamente, para que seáis perfeccionados en todos los misterios y os conozcan como los perfectos en toda plenitud. ¿Cómo las almas de los que han desencarnado pueden ser auxiliadas por los de la tierra? Así pues, todos los hombres que sean pecadores o no pecadores, no sólo si deseáis que sean sacados de los juicios y castigos violentos, sino que sean apartados hacia un cuerpo justo que pueda encontrar los misterios de la divinidad para que progrese y herede el reino de la luz, practicad entonces el tercer misterio del inefable y decid: llevad el alma de este o aquel hombre del que pensemos con nuestro corazón fuera de los castigos de los arcontes regidores y conducidlo de inmediato ante la Virgen de la Luz. Y en cada mes que la Virgen lo selle con un sello más alto, y en cada mes que la Virgen de Luz lo vierta a un cuerpo justo y digno para que progrese en las alturas y herede el reino de la luz. Y si vosotros decís esto, amén os digo: todo el que sirve en las órdenes de los juicios de los arcontes o regidores, acelera la entrega de esa alma de uno a otro, hasta que la conduzcan ante la Virgen de la Luz. Y la Virgen de la Luz lo sella con el signo del reino del inefable y lo entrega a sus receptores para que lo viertan en un cuerpo justo, a fin de que encuentre los misterios de la luz, para que sea digno y prosiga hacia la altura y herede el reino de la luz. He aquí lo que me habéis preguntado. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 109. María continúa su interrogatorio. Y María contestó diciendo: Así pues, mi Señor, tú nos has traído los misterios al mundo, para que el hombre no muera por la muerte que le designen los arcontes o regidores del destino, ya sea que lo destinen a morir por la espada o las aguas o las torturas y actos de violencia que están dentro de la ley, o a través de cualquier otra muerte. ¿Nos has traído tú entonces los misterios al mundo para que el hombre no muera por la muerte que le designen los arcontes del destino, sino para que muera en forma repentina si no tiene que soportar sufrimientos a través de tales formas de muerte? Porque son excesivamente numerosos los que nos persiguen por tu nombre, y si nos torturan, podamos pronunciar el misterio para dejar el cuerpo de inmediato sin tener que soportar ningún sufrimiento. De cómo el que posee los misterios puede dejar el cuerpo sin sufrir. El Salvador contestó diciendo a todos sus discípulos:
Con respecto a esta palabra sobre la que me preguntáis, os he hablado en otro tiempo. Sin embargo, escuchad con atención que puedo decirlo nuevamente. No solo vosotros, sino todo aquel que logre realizar ese primer misterio del inefable, que lo practique y realice en todas las formas y todos sus tipos y todas sus estaciones. Realizándolo, no saldrá del cuerpo, sino después que lo haya logrado en todas sus formas y todos sus tipos. Solo entonces, cada vez que evoque su nombre, se salvará a sí mismo de todo lo que le hayan designado los arcontes del destino, y en ese momento saldrá del cuerpo de materia de los arcontes, y su alma se convertirá en una gran corriente de luz, y se remontará a las alturas, y penetrará en todas las regiones de los arcontes y todas las regiones de la luz, hasta lograr la región de su reino. Y en ninguna región no dará respuestas ni apologías, porque está sin señales. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 110. Después que Jesús hubo dicho esto, María continuó. Se arrojó a los pies de Jesús y besándolos le dijo: Mi Señor, aún tengo algo que preguntarte. Revélanoslo y no nos lo ocultéis. Jesús le contestó a María: Pregunta lo que quieras preguntar, que os lo revelaré abiertamente y sin similitudes. María continúa su interrogatorio. María entonces dijo: Mi Señor, ¿has tú traído los misterios al mundo por causa de la pobreza y la riqueza, y por causa de la debilidad y la opulencia, y por causa de y cuerpos sanos, en una palabra, de todos los mencionados, de modo que si vamos por las diferentes regiones de la tierra, y no nos tienen fe, y no prestan atención a nuestras palabras, y realizamos cualquiera de los misterios en esas regiones, ¿sabrán ellos en realidad de verdad que nosotros proclamamos las palabras del Dios del universo? El Salvador contestó diciéndole a María en medio de los discípulos: Con relación a este misterio del que me preguntas, os lo he dado en otro tiempo, sin embargo lo repetiré para vosotros. El misterio de la resurrección de la muerte. En realidad, María, no solo tú, sino cualquier hombre que realice el misterio de la resurrección de la muerte, ese que cura los demonios y todos los dolores y todas las enfermedades, y al ciego y al lisiado, y al manco y al mudo y al sordo, el cual os lo he dado en otro tiempo, el que reciba ese misterio y lo realice, solo entonces, si pide por todas las cosas pobreza y riqueza, debilidad y opulencia, cuerpo sano, y por todas las curaciones del cuerpo, y la resurrección de la muerte, y por la curación del lisiado y el ciego y el mudo y el sordo, y todas las enfermedades y dolores, en una palabra, el que realice ese misterio y pida todas las cosas que os acabo de mencionar, de inmediato vendrán entonces a auxiliarlo. Los discípulos, frenéticos ante la sublimidad de la situación. Cuando el Salvador dijo esto, los discípulos se adelantaron y exclamaron juntos diciendo: Oh Salvador, estamos frenéticos por las grandes realidades que nos dices y porque has sobrellevado nuestras almas. Ellas nos han presionado para salir de nosotros hacia ti, porque nosotros nacimos de ti. Así pues, debido a las grandes realidades que nos dices, nuestras almas han delirado y nos han presionado excesivamente, añorando salir de nosotros hacia la región de tu reino. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 111.
cómo los discípulos deberán pregonar la palabra. Cuando los discípulos dijeron esto, el Salvador continuó nuevamente diciéndoles: Si vais a ciudades, reinos o países, pregonad primero diciéndoles: Buscad siempre sin cesar hasta que encontréis los misterios de la luz que os llevarán al reino de la luz. Decidles: Cuidaos de las doctrinas del error, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: Yo soy él, y no lo serán, y conducirán a muchos por el mal camino. ¿Qué misterios darán los discípulos? Así pues, todos los que vengan a vosotros y os tengan fe, y presten atención a vuestras palabras, y realicen lo que es digno de los misterios de la luz, dadles los misterios y no los ocultéis de ellos. Para el que merezca los misterios mayores, concedédselos. Y para el que merezca los misterios menores, también concedédselos. Y no les ocultéis nada de ninguno de ellos. El misterio de la resurrección de la muerte y de la curación de los enfermos, por otra parte, no lo deis a nadie, ni instrucción de él, puesto que ese misterio pertenece a los arcontes con todos sus nombres. Por este motivo, no los deis a nadie, ni instrucción de él, hasta que establezcáis la fe por todo el mundo, a fin de que si vosotros llegáis a las ciudades o países, y no os reciben bien, y no tienen fe, y no prestan atención a vuestras palabras, podáis despertar a los muertos, sanar al lisiado y al ciego, y a múltiples enfermedades en esas regiones. Y a través de todos ellos tendrán fe en vosotros, a fin de que vosotros pregonéis al Dios del universo y tengan fe en todas vuestras palabras. Por esta razón, no os he dado ese misterio, sino hasta que establezcáis la fe por todo el mundo. Cuando el Salvador hubo dicho esto, continuó su plática de nuevo y le dijo a María: Así pues, María, presta atención a la palabra relacionada con lo que me has preguntado. ¿Quién restringe al hombre hasta que peca? Prestad atención ahora. De la constitución del hombre. El niño nace, la fuerza es débil en él, y su alma es débil en él, y también el falso espíritu es débil en él. En una palabra, los tres juntos son débiles. Sin ninguno de ellos no percibiría nada, ya sea lo bueno o lo malo, debido al peso del olvido que es muy grave. Además, el cuerpo también es débil, y el niño come de las delicias del mundo de los arcontes, y la fuerza atrae para sí misma de la porción de la fuerza que está en las delicias, y el alma atrae para sí misma de la porción del alma que está en las delicias. Y el falso espíritu atrae para sí mismo de la porción de lo maligno que está en las delicias y en sus codicias. Y por otro lado, el cuerpo atrae para sí mismo la materia que no percibe que está en las delicias. El destino, por el contrario, no toma nada de las delicias porque no está mezclado con ellas, sino se va nuevamente en la condición con que vino al mundo. Y poco a poco la fuerza, el alma y el falso espíritu crecen y cada uno percibe de acuerdo a su naturaleza. La fuerza intuye a tratar de obtener la luz de la altura. El alma, por otra parte, aspira a buscar la región de la rectitud que está mezclada, la cual es la región de la mezcla. Y el espíritu falso, por otra parte, busca todas las perversidades y codicias y todos los pecados. El cuerpo, por el contrario, no percibe nada a menos que obtenga fuerza de la materia. E inmediatamente los tres desarrollan sentido, cada uno de acuerdo a su naturaleza. Y los receptores retributivos designan a los servidores, liturgos, a seguirlos y a ser testigos de todos los pecados que cometan, con el propósito de obtener una forma o método para castigarlos en los juicios. Del espíritu falso. Y después de esto, el espíritu falso concibe y percibe todos los pecados y la maldad con que los arcontes del gran destino han ordenado y hecho para el alma. Y la fuerza interior
incita al alma para buscar la región de la luz y la divinidad completa, y el espíritu falso conduce lejos al alma y la obliga continuamente a hacer todos sus actos de mal vivir, todos sus agravios y todos sus pecados, y está persistentemente adjudicándolos al alma, siendo hostil con ella, obligándola a cometer todas sus maldades y todos estos pecados. Y éste inicia a los servidores retributivos para que sean testigos de todos los pecados que cometerá. Además, si descansa por las noches o en el día, la perturba en sus sueños con las codicias del mundo, haciéndola que anhele todas las cosas del mundo. En una palabra, la induce hacia todas las cosas que los arcontes ordenan para ella y que le sean hostiles, obligándola que haga lo que no le agrada. Así pues, María, este es en realidad el enemigo del alma, que la fuerza hasta que comete todos los pecados. El estado del alma del pecador después de la muerte. Por tanto, si el tiempo de ese hombre se ha completado, el destino aparece primero y lo conduce hacia la muerte a través de los arcontes y sus cadenas con las que ellos están atados al destino. Y más adelante, los receptores retributivos llegan y conducen a esa alma fuera del cuerpo, y tiempo después, estos pasan 3 días con ella circulando por todas las regiones y la envían hacia todos los aeones del mundo. Y el espíritu falso y el destino la siguen, y la fuerza regresa a la Virgen de la Luz. Y después de 3 días, los receptores retributivos guían hacia abajo esa alma, a la mente del caos, y cuando la llevan hacia abajo, al caos, la entregan a los que castigan. Y los receptores retributivos regresan a sus regiones de acuerdo a la economía de los trabajos de los arcontes con respecto al surgimiento de las almas. Y el espíritu falso se convierte en el receptor del alma siendo destinada a él para trasladarla de acuerdo al castigo por los pecados que haya cometido y está en gran enemistad con ella. Y cuando el alma ha concluido los castigos en el caos de acuerdo a los pecados que ha cometido, el espíritu falso la conduce fuera del caos, siendo destinado a ella para trasladarla a cada región por los pecados que ha cometido, y éste la conduce al camino de los arcontes o regidores de en medio, y cuando llega hasta ellos le preguntan sobre los misterios del destino, y si ésta no los ha hallado, ellos preguntan su destino. Y los arcontes castigan a esa alma de acuerdo a los pecados de los cuales es culpable. Os diré el tipo de sus pecados en la expansión del universo. Por tanto, cuando el tiempo de los castigos de esa alma en los juicios de los arcontes de en medio sea terminado, el espíritu falso conduce al alma fuera de todas las regiones de los arcontes de en medio y la trae ante la luz del sol de acuerdo al mandato del primer hombre, Jehú, y la lleva ante el juez, la Virgen de Luz. Ella la examina y encuentra que es un alma pecadora y le arroja su poder de luz para su recta posición y por su cuerpo y su sentido común, de lo cual os hablaré en la expansión del universo. Y la Virgen de Luz sella dicha alma y la entrega a uno de sus receptores que la vierten a un cuerpo que se adapte a los pecados que ha cometido. Y amén os digo, ellos no absolverán a esa alma de los cambios de cuerpo hasta que no haya pasado por su última vuelta de acuerdo a su merecimiento. Después os diré acerca de todo esto y el tipo de cuerpos dentro de los cuales será vertida de acuerdo a los pecados de cada alma, cuando os hablé de la expansión del universo. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aún Weor.
Leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 112. De la ascensión después de la muerte de las almas que han recibido los misterios. Jesús continuó en su plática diciendo nuevamente: si por el contrario, esta es un alma que no ha escuchado al espíritu falso en todos sus actos, sino que se ha hecho digna y ha recibido los misterios de la luz, que moran en el segundo espacio, y aún esos que están en el tercer espacio que están adentro, cuando la hora del desencarne de esa alma sea llegada, entonces el espíritu falso la seguirá junto con el destino sobre el camino que la llevará arriba. Y antes que se traslade a arriba, ésta revelará el misterio de la anulación de los sellos y todos los vínculos del espíritu falso con los que los arcontes la han atado. Y cuando sea revelado, los vínculos del espíritu falso se anularán a sí mismos, cesando de venir a ella y dejándola en libertad de acuerdo a los mandatos que los arcontes del gran destino le han ordenado, diciendo: no pongáis en libertad a esta alma hasta que os diga el misterio de la anulación de todos los sellos con los que os hemos atado a ella. Si entonces el alma ha revelado el misterio de la anulación de los sellos y de todos los vínculos con el espíritu falso, y si éste cesa de venir a ella y deja de estar atado a ella, en ese momento entonces revela un misterio y libera al destino a su región con los arcontes que están en el camino de en medio, y revela el misterio y libera al espíritu falso de los arcontes del destino a la región en la que fue atado a ella. Y en ese momento se convierte en una gran corriente de luz que brilla excesivamente, y los receptores retributivos que la han conducido fuera del cuerpo sienten temor por la luz de esa alma e inclinan sus cabezas. Y en ese momento esa alma se convierte en una gran corriente de luz que se forma en alas de luz eternamente y penetra todas las regiones de los arcontes y todas las órdenes de la luz hasta alcanzar la región de su reino, hasta donde ha recibido misterios. Por otra parte, si es un alma que ha recibido misterios en el primer espacio que está afuera, y después de haberlos recibido los ha realizado y enseguida delinque después de realizarlos, y si el tiempo de su salida se le ha terminado, entonces los receptores retributivos vienen a llevársela fuera del cuerpo, y el destino y el espíritu falso persiguen a esa alma, porque el espíritu falso es atado a ella con los sellos y los vínculos de los arcontes. Así, éste persigue a esa alma que viaja sobre los caminos con el espíritu falso. Esta revela el misterio de la anulación de todos los vínculos y todos los sellos con los cuales los arcontes la han atado al espíritu falso. Y cuando el alma revela el misterio de la anulación de los sellos, inmediatamente los vínculos de los sellos que están atados en el espíritu falso al alma se desatan a sí mismos. Y cuando el alma revela el misterio de la anulación de los sellos, inmediatamente el espíritu falso se desata a sí mismo y cesa de ser asignado al alma. Y en ese momento el alma revela un misterio y restringe al espíritu falso y al destino y los libera de perseguirla. Pero ninguno de ellos está en su poder, sino que ella está en el de ellos. Y en ese momento los receptores de esa alma llegan con los misterios que ha recibido y la arrebatan de las manos de los receptores retributivos, y estos regresan a los trabajos de los arcontes con el propósito de la economía de la conducción de las almas.
Y los receptores de esa alma que pertenece a la luz, por otra parte, se convierten en alas de luz y en vestiduras de luz para ella, y no la conducen al caos, porque no es lícito conducir al caos almas que han recibido misterios, sino que la conducen por el camino de los arcontes de en medio. Y cuando ésta llega hasta los arcontes de en medio, estos salen a su encuentro, sintiéndose con gran temor y con caras diferentes, en una palabra, con gran temor desmedido. La apología de los arcontes de los caminos de en medio. Y en ese momento el alma revela el misterio de su apología, y ellos se sienten sumamente atemorizados e inclinan sus cabezas atemorizados por el misterio que ha revelado y su apología. Y esa alma les entrega su destino diciéndoles: tomad vuestro destino, no vendré a vuestras regiones de ahora en adelante. Me he convertido en un extraño para vosotros para siempre, estando cerca de mi partida hacia la región de mi herencia. La apología de los arcontes del destino. Y cuando el alma haya dicho esto, los receptores de la luz desaparecerán con ella en la altura y la conducirán hacia los aeones del destino, dándoles a cada región su apología y sus sellos, de los que hablaré en la expansión del universo. Y ésta da el espíritu falso a los arcontes diciéndoles el misterio de los vínculos con los que estaba atado a él, diciéndoles: allí tenéis vuestro espíritu falso. No vendré a vuestra región de ahora en adelante. Me he vuelto un extraño para vosotros para siempre. Y les da a cada uno su sello y su apología. Y cuando el alma haya dicho esto, los receptores de la luz desaparecerán con ella en la altura y la conducirán fuera de los aeones del destino, llevándola a todos los aeones de arriba, dándole a cada región su apología, y la apología de todas las regiones y los sellos de los tiranos del rey el Adamas. Y ésta da la apología de todos los arcontes de todas las regiones de la izquierda, de cuyas apologías colectivas y sellos me referiré el día en que os hable de la expansión del universo. Y por otra parte, los receptores conducen a esa alma a la Virgen de la Luz, y ésta le da los sellos y la gloria de los cantos de alabanza a la Virgen. Y la Virgen de Luz, junto con las otras 7 vírgenes de luz, examinan a esa alma y encuentran sus signos en ella, y sus sellos y sus bautismos y sus unciones. Y la Virgen de Luz la confirma, y los receptores de la luz la bautizan y le dan la unción espiritual, y cada una de las vírgenes de la luz la confirma con sus sellos. Y por otra parte, los receptores de la luz la entregan al gran Sabaoth, el digno, que está en la puerta de la vida en la región de los de la derecha, y quien es llamado Padre. Y esa alma le da a éste la gloria de sus encantos y sus sellos y sus apologías. Y Sabaoth, el magno y digno, la confirma con sus sellos. Y el alma le da su ciencia y gloria de sus cantos y los sellos de toda la región de los de la derecha. Todos ellos la confirman con sus sellos, y Melquisedec, el gran receptor de luz que está en la región de los de la derecha, confirma a esa alma, así como todos los receptores de Melquisedec, y la llevan al tesoro de la luz. Y ésta les da la gloria y el honor y la alabanza de sus cantos y todos los sellos de todas las regiones de la luz. Y todos los de la región del tesoro de la luz la confirman con sus sellos y parte hacia la región de la herencia. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020.
Capítulo 113. Después que el Salvador hubo dicho esto a sus discípulos, continuó diciéndoles: ¿comprendéis la manera en que os he hablado? María interpreta de acuerdo a refranes antiguos. Y de nuevo María se adelantó y dijo: Sí, mi Señor, entiendo la manera en que has hablado y he comprendido todas tus palabras. Así pues, con respecto a lo que has dicho, mi mente ha traído 4 reflexiones en mí, y mi ser me guía y se regocija y se agita, deseando salir de mí y entrar en ti. Por lo tanto, mi Señor, escúchame, que puedo decirte las 4 reflexiones que han surgido en mí. La moneda que trajeron a Jesús. La primera reflexión que ha surgido en mí con respecto a lo que has dicho: el alma dio la apología y el sello a todos los arcontes que están en la región del rey, el Adamas, y dio la apología y el honor y la gloria de todos sus sellos y los cantos a la región de la luz. Con respecto a esta palabra, tú nos has dicho en otro tiempo, cuando te trajeron una moneda, y al verla que era de plata y cobre preguntaste: ¿de quién es esta imagen? Y te contestaron: del César. Y al ver que estaba hecha de la mezcla de plata y cobre dijiste: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, si el alma recibe misterios, éste da la apología a todos los regidores y a la región del rey el Adamas, y el honor y la gloria a todos aquellos de la región de la luz y la palabra, y ésta brillaba cuando viste que estaba hecha de plata y cobre. De eso es el tipo de alma que en ella está el poder de la luz, que es la plata refinada, y que en ella está el espíritu falso, que es la materia de cobre. Esta, mi Señor, es la primera reflexión. La segunda reflexión está relacionada con lo que recién nos has dicho respecto al alma que recibe los misterios. Si llega a la región de los arcontes del camino de en medio, estos salen a su encuentro llenos de gran temor y miedo, y el alma les da el espíritu del temor, y sienten pavor ante ella, y al destino lo cede a su región, y al espíritu falso también a su propia región, y les da la apología y los sellos a cada uno de los arcontes que están en los caminos, y les da el honor y la gloria y la alabanza de los sellos y los cantos de alabanza a todos los de la región de la luz. Con respecto a esto, mi Señor, tú has hablado en otro tiempo a través del verbo de nuestro hermano Pablo, diciendo: un refrán de Pablo: dad tributo a quien tributo merece, temor a quien temor merece, homenaje a quien homenaje merece, honor a quien honor merece, y alabanza a quien alabanza merece, y no debas nada a nadie. Es decir, mi Señor, el alma que recibe misterios da la apología a todas las regiones. Esta es, mi Señor, la segunda reflexión. Los enemigos de nuestra propia casa. La tercera reflexión, por otra parte, con respecto a la palabra que nos has pronunciado en otro tiempo: el espíritu falso es adverso al alma, haciéndola cometer todos los pecados y todos los agravios, y la transporta hacia los castigos que merece por los pecados que la ha hecho cometer. En una palabra, este es adverso al alma en todo sentido. A este respecto tú has dicho en otro tiempo: los enemigos del hombre son los que moran en su casa. Es decir, los que moran en la casa del alma son el espíritu falso y el destino, quienes son adversos al alma siempre, haciéndola que cometa toda clase de pecados e iniquidades. Esta es, mi Señor, la tercera reflexión. La cuarta reflexión, por otra parte, con respecto a la palabra que has dicho: si el alma sale del cuerpo
y viaja por el camino con el espíritu falso, y si ésta no ha encontrado el misterio de la anulación de todos los vínculos y los sellos que la atan con él, a fin de que cese de obsesionarla o de estar asignado a ella. Entonces el espíritu falso conduce al alma a la Virgen de la Luz, el juez, y ésta, la Virgen de la Luz, la examina y encuentra que ha pecado, y como no ha encontrado con ella a los misterios de la luz, la entrega a uno de sus receptores y éste la conduce y la vierte en el cuerpo, y no sale fuera de los cambios de cuerpo antes de rendir su última vuelta. Con relación a esta palabra, mi Señor, tú nos has dicho en otro tiempo, un antiguo refrán relativo al renacimiento. Reconciliaos con vuestro enemigo mientras estáis en el camino con él. Tal vez vuestro enemigo os entregue al juez, y el juez os entregue al sirviente, y el sirviente os encarcele, y no salgáis de esa región hasta rendir el último cuarto de penique. Porque por eso vuestra palabra dice manifiestamente: cada alma que abandona el cuerpo y viaja por el camino con el espíritu falso, sin encontrar el misterio de la anulación de todos los sellos y los vínculos, a fin de que se libere a sí misma del espíritu falso que está atado a ella, si en tal caso no los ha encontrado, el espíritu falso la conduce a la Virgen de la Luz, y ésta la juzga entregándola a uno de sus receptores que la vierten en la esfera de los aeones, y no sale de los cambios de cuerpo antes de rendir la última vuelta que está señalada para ella. Esta, pues, mi Señor, es la cuarta reflexión. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 114. Aconteció entonces cuando Jesús oyó a María decir estas palabras que dijo: Bien dicho, María, bendita y espiritual. Estas son las soluciones a las palabras que he hablado. María contestó diciendo: Aún, mi Señor, deseo preguntarte algo, porque de ahora en adelante habré de hacerlo con seguridad sobre todas las cosas. Así pues, mi Señor, ten paciencia con nosotros y revélanos todas las cosas que te preguntemos por la gracia en que mis hermanos habrán de proclamarlo a toda la humanidad. Y cuando ella dijo esto al Salvador, éste le contestó con gran compasión, diciéndole: Amén, amén os digo, no solo revelaré todas las cosas sobre las que me preguntéis, sino de ahora en adelante os revelaré otras cosas sobre las que no habéis pensado en preguntarme, las cuales no han penetrado al corazón del hombre y que también todos los dioses que están debajo del hombre no conocen. Así pues, María, pregunta lo que desees preguntar, que os lo revelaré frente a frente sin similitudes. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 115. Y María contestó diciendo: Mi Señor, ¿en qué forma los bautismos perdonan los pecados? He oído que tú dices: los servidores retributivos persiguen al alma, siendo testigos de todos los pecados que ha cometido para condenarla en los juicios. Así pues, mi Señor, los misterios del bautismo limpian los pecados que están en las manos de los servidores retributivos para que ellos los perdonen. Dinos pues, mi Señor, la forma como perdonan los pecados y más aún
deseamos saberlo con seguridad, de los servidores retributivos. Y el Salvador contestó diciéndole a María: finalmente has hablado. Los servidores realmente son los que dan testimonio de todos los pecados. Ellos esperan en los juicios apoderarse de las almas y probar la culpabilidad de los pecadores que no han recibido misterios, y se quedan con ellos en el caos para siempre, castigándolos. Y los receptores retributivos no pueden propasarse del caos para alcanzar las órdenes que están por encima del caos y condenar a las almas que salen fuera de esas regiones. Así pues, no es lícito obligar a las almas que reciban misterios y conducirlas al caos a fin de que los servidores retributivos las condenen. Sin embargo, los servidores retributivos condenan a las almas de los pecadores que no han recibido misterios y se quedan con ellas para siempre, llevándolas fuera del caos. Por otra parte, no tienen poder para condenar a las almas que han recibido misterios porque no han surgido de sus regiones, e igualmente, si surgen de sus regiones, no podrán estorbarlas ni aun llevarlas al caos. Cómo el alma del pecador es sellada con sus pecados. Prestad atención, que os diré la palabra en verdad de la forma en que el misterio del bautismo perdona los pecados. Así pues, si las almas pecan cuando están todavía en el mundo, los receptores retributivos vienen realmente y son testigos de todos los pecados que éstas han cometido, a no ser que en verdad ellas aparezcan de las regiones del caos a fin de que puedan probar su culpabilidad en los juicios que están fuera del caos. Y el espíritu falso se convierte en testigo de todos los pecados que el alma ha cometido para poder condenarla en los juicios que están fuera del caos, y no solo para poder dar testimonio de ellos, sino sellar los pecados y atarlos al alma para que los arcontes de los castigos de los pecadores puedan reconocerla como un alma pecadora y conozcan el número de pecados que ha cometido por medio de los sellos que el espíritu falso le ha afianzado, y sea castigada de acuerdo al número de pecados que ha cometido. Esto lo hacen con todas las almas pecadoras. Cómo el bautismo purifica los pecados. Así pues, el que ha recibido los misterios de los bautismos convierte el misterio en ellos en un fuego sabio, sumamente violento y grandioso, que desintegra los pecados y penetra en el alma secretamente y consume todos los pecados que el espíritu falso ha creado en él. La separación de las partes por el misterio del bautismo. Y cuando éste ha concluido de purificar los pecados que el espíritu falso ha creado en dicha alma, penetra en el cuerpo secretamente y da caza a todos los perseguidores y los separa en el lado de la parte del cuerpo, porque éste acosa al espíritu falso y al destino y los separa de la fuerza y del alma y los coloca en el lado del cuerpo, de suerte que sea separado el espíritu falso y el destino y el cuerpo en una parte. El alma y la fuerza, por otro lado, las separa en otra parte. El misterio del bautismo, por el contrario, permanece en medio de los dos, separándolos constantemente uno del otro a fin de que se limpien y purifiquen y no sean manchados por la materia. Así pues, María, esta es la forma en que los misterios de los bautismos perdonan los pecados y todas las iniquidades. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 116. Después que el Salvador hubo dicho esto, le dijo a sus discípulos:
¿Entendéis la forma en que os he hablado? Entonces María se adelantó y dijo, Sí, mi Señor, en verdad analizo de cerca todas las palabras que has dicho. Con respecto a la palabra del perdón de los pecados, tú has hablado en otro tiempo en forma similar diciendo, He venido a derramar fuego sobre la tierra. Y nuevamente, ¿qué haré para que arda? Y otra vez lo has diferenciado claramente diciendo, Tengo el bautismo para bautizar con él. ¿Y cuánto debo esperar para que se cumpla? ¿Creéis que he venido a derramar paz en la tierra? No, yo he venido a derramar división, porque de ahora en adelante de 5 que estén en una casa, 3 se dividirán contra 2 y 2 contra 3. Esto, mi Señor, es la palabra que has pronunciado claramente. Realmente, la palabra que has pronunciado, he venido a derramar fuego sobre la tierra, ¿y qué haré para que arda? Es decir, mi Señor, tú has traído los misterios del bautismo a la tierra, y tu deseo es que se desintegren todos los pecados del alma y se purifiquen, y posteriormente tú lo has diferenciado al decir claramente, tengo el bautismo para bautizar con él, y ¿cuánto debo esperar para que se cumpla? Es decir, tú no estarás en el mundo hasta que los bautismos se cumplan y se purifiquen las almas. Además, la palabra que nos has hablado en otro tiempo, ¿creéis que he venido a derramar paz sobre la tierra? No, yo he venido a derramar división, porque de ahora en adelante de 5 que vivan en una casa, 3 se dividirán contra 2 y 2 contra 3. Es decir, tú has traído el misterio de los bautismos al mundo y éste ha provocado división, porque ha separado el espíritu falso y el cuerpo y el destino en una sola parte. El alma y la fuerza, por otro lado, se han separado en otra parte. Es decir, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3. Y cuando María hubo dicho esto, el Salvador dijo, Bien dicho, luz pura y espiritual María, esta es la solución de la palabra. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 117. María interroga de nuevo a Jesús. María contestó nuevamente diciendo, Mi Señor, aún tengo más preguntas que hacerte. Así pues, permíteme hacerlas. He aquí que hemos conocido la forma en que los bautismos perdonan los pecados. Por otro lado, el misterio de los 3 espacios y los misterios del primer misterio y los misterios del inefable, ¿en qué forma perdonan los pecados? ¿Lo hacen con los bautismos o no? Del perdón de los pecados de acuerdo a los misterios mayores. El Salvador contestó de nuevo diciendo, No, sin embargo, todos los misterios de los 3 espacios perdonan al alma de todos los pecados que ha cometido desde el principio en adelante, en todas las regiones de los arcontes o regidores. Y además perdonan los pecados que cometerá después, hasta la hora en que cada uno de los misterios se haga efectivo. La hora en que cada uno de los misterios se haga efectivo, os la diré en la expansión del universo. Y además, el misterio del primer misterio y los misterios del inefable perdonan al alma todos los pecados e iniquidades que ha cometido en todas las regiones de los arcontes. Y no solo le perdonan todo, sino que también no le atribuyen ningún pecado desde ese momento hasta la eternidad, debido al don de ese gran misterio y su prodigiosa y grandiosa gloria. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado
Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 118. Después que el Salvador hubo dicho esto, les dijo a sus discípulos: ¿Entendéis la forma en que os hablo con vosotros? María interpreta lo mismo del Salmo 31. Y María contestó de nuevo y dijo: Sí, mi Señor, yo he comprendido todas las palabras que has dicho. Así pues, mi Señor, con respecto a la palabra que has dicho. Así pues, mi Señor, con respecto a la palabra que has pronunciado sobre todos los misterios de los tres espacios, perdonan los pecados y las iniquidades de las almas. David el profeta profetizó en otro tiempo a este respecto, diciendo: Bienaventurados los que sus pecados e iniquidades les son perdonados. Y la palabra que tú has pronunciado, el misterio del primer misterio y el misterio del inefable, perdona a los que han recibido esos misterios, y no solamente los pecados que han cometido desde el principio en adelante, sino que también no le atribuyen ninguno desde ese momento hasta la eternidad. Con respecto a esta palabra, David ha profetizado en otro tiempo diciendo: Bienaventurados son aquellos a quienes Dios no les atribuye pecados, es decir, no serán atribuidos pecados desde ese momento en adelante a aquellos que han recibido los misterios del primer misterio y el misterio del inefable. Y el Salvador dijo: Bien dicho, María, luz espiritual y pura, esta es la solución de la palabra. Y María continuó de nuevo diciendo: Mi Señor, si un hombre recibió misterios de los misterios del primer misterio, y nuevamente peca y quebranta los misterios, y si después se arrepiente e implora en cualquier misterio por su misterio, ¿será éste perdonado o no? Del perdón hasta 12 veces para los que han recibido los misterios del primer misterio. El Salvador contestó diciéndole a María: Amén, amén os digo, el que reciba los misterios del primer misterio y los quebranta 12 veces y se arrepienta 12 veces implorando por el misterio del primer misterio, será perdonado. Pero si después de las 12 veces los quebranta nuevamente y vuelve a quebrantarlos, nunca jamás será perdonado, a fin de que vuelva por sí mismo a cualquier misterio de su misterio, y este hombre no tiene arrepentimiento a menos que haya recibido los misterios del inefable, que tiene siempre misericordia y siempre perdona. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 119. Nuevamente continuó María diciendo: Mi Señor, si los que han recibido los misterios del primer misterio los quebrantan y han dejado el cuerpo antes de arrepentirse, ¿podrán heredar el reino o no? Porque realmente han recibido el don del primer misterio, del iniciado que peca y muere sin arrepentirse. El Salvador contestó diciéndole a María: Amén, amén os digo. El que haya recibido misterios en el primer misterio, habiéndolos quebrantado por primera, segunda y tercera vez, y desencarna antes de arrepentirse, su juicio es más penoso que todos los juicios, porque su morada estará en medio de las mandíbulas del dragón de las tinieblas exteriores. Y al final de todo esto será congelado en los castigos y perecerá para siempre, porque él ha recibido el don del primer misterio y no ha perdurado en él. Del interminable perdón de los que han recibido el misterio del inefable. Y María contestó diciendo: Mi Señor, los que han recibido los misterios del misterio del inefable
y se han desviado, han pecado o no han tenido fe, y luego, cuando aún viven, han cambiado y se arrepienten, ¿por cuántas veces serán perdonados? El Salvador le contestó diciendo a María, Amén, amén os digo, todo el que haya recibido los misterios del inefable será perdonado no solo una vez cuando peque y se arrepienta, sino todas las veces que lo haga. Y si aún cuando esté con vida vuelve a violar los misterios y se arrepiente sinceramente e implora por cualquiera de sus misterios, también entonces será perdonado, porque ha recibido el don de los misterios del inefable, además de que esos misterios son misericordiosos y siempre conceden el perdón. María contestó nuevamente diciéndole a Jesús, Mi Señor, los que han recibido los misterios del inefable y se han desviado de nuevo, pecando, no teniendo fe, y han desencarnado, antes de arrepentirse, ¿qué les sucederá? De los iniciados que pecan y mueren sin arrepentirse. Y el Salvador contestó diciéndole a María, Amén, amén os digo. Todos los que hayan recibido los misterios del inefable, verdaderamente benditas son las almas que han recibido esos misterios. Sin embargo, si se desvían y los quebrantan y desencarnan antes de arrepentirse, su juicio es más penoso que todos los juicios y sumamente violento, aunque sean nuevas dichas almas y sea por primera vez que vienen al mundo. Ellas no regresarán a los cambios de cuerpo desde ese momento en adelante y no podrán hacer nada sino serán arrojadas afuera a las tinieblas exteriores para perecer sin tener existencia para siempre. Al decir esto el Salvador a sus discípulos agregó, ¿entendéis la forma en que os hablo? Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 120. María le contestó diciendo, He comprendido las palabras que has dicho. Así pues, mi Señor, esta es la palabra que tú has pronunciado. Bienaventurados son verdaderamente los que han recibido los misterios del inefable. Sin embargo, si se desvían, los quebrantan, pierden su fe o desencarnan sin haberse arrepentido, no tienen acceso desde ese momento en adelante a regresar a los cambios de cuerpo, ni cualquier otra cosa, sino que son arrojados afuera a las tinieblas exteriores para perecer en esa región y no tener existencia para siempre. Con respecto a esto, tú has hablado en otra ocasión diciendo, la sal es buena, pero si se vuelve estéril, ¿con qué se salará? No es adecuado ni para el muladar ni para la tierra, sino para desecharla. Es decir, bienaventurados los que reciban los misterios del inefable, pero una vez que los quebranten, no son dignos de regresar al cuerpo en lo sucesivo de ese momento en adelante, por ningún motivo, porque serán arrojados a las tinieblas exteriores para perecer en esa región. Y cuando ella dijo esto, el Salvador asintió diciendo, Bien dicho, luz pura y espiritual María, esa es la solución a la palabra. Y María continuó diciendo, Mi Señor, todo el que haya recibido los misterios del primer misterio y los misterios del inefable, que no los haya profanado, y cuya fe en ellos sea sincera y sin disimulo, y que debido a la coacción del destino haya delinquido nuevamente y se haya vuelto a arrepentir, y vuelva a implorar por cualquiera de los misterios, ¿cuántas veces será perdonado? De la compasión de los grandes misterios para los que se arrepienten. Y el Salvador contestó diciéndole a María en medio de sus discípulos, Amén, amén os digo,
todos los que reciban los misterios del inefable y además los misterios del primer misterio, pecan cada vez por causa de la coacción del destino, y si aún estando con vida se arrepienten de nuevo y perduran en cualquiera de sus misterios, serán perdonados siempre, porque esos misterios son misericordiosos y otorgan siempre el perdón. Por esta razón, yo os he dicho en otro tiempo, esos misterios no solo perdonan los pecados que se han cometido desde el principio, sino que no los atribuyen desde ese momento en adelante. De estos os he dicho que recibirán el arrepentimiento en cualquier momento y que también perdonarán los pecados que se han cometido nuevamente. De los que no se arrepientan. Si por otro lado, los que reciben misterios del misterio del inefable y de los misterios del primer misterio vuelven a pecar y desencarnan sin haberse arrepentido y los han quebrantado, su morada también estará en medio de las fauces del dragón de las tinieblas y perecerán sin tener existencia para siempre. Por esta razón os he dicho, todo el que reciba los misterios, si conoce la hora de su desencarne, podrá cuidarse a sí mismo para no pecar y así heredar el reino de la luz para siempre. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 121. Después que el Salvador hubo dicho esto a sus discípulos, continuó diciendo, ¿comprendéis la forma en que os hablo? María interpreta un antiguo refrán. Y María contestó diciendo, Sí, mi Señor, he seguido las palabras que has pronunciado con precisión. A este respecto nos has dicho en otro tiempo, si el amo de casa supiera la hora en que por la noche el ladrón llega, se mantendría despierto y no permitiría que entrara. Después que María hubo dicho esto, el Salvador le dijo, Bien dicho, espiritual María, esa es la palabra. El Salvador continuó diciendo a sus discípulos, Así pues, proclamad ante todos los hombres que hayan recibido misterios en la luz, diciéndoles, Cuidaos de sí mismos y no pequéis más, no sea que acumuléis maldad tras maldad y desencarnéis sin haberos arrepentido y os convirtáis en extraños al reino de la luz para siempre. Cuando el Salvador dijo esto, María contestó diciendo, Mi Señor, grande es la misericordia de los misterios que perdonan siempre los pecados. Si aún los hombres sobre la tierra son misericordes, ¿cuánto más no serán los grandes misterios? El Salvador le contestó a María diciéndole, en medio de sus discípulos, Si hoy en día un rey, siendo humano, concede a los hombres dádivas de su gusto y perdona a los asesinos y a aquellos que tienen trato sexual con el sexo masculino, así como al resto de pecados atroces que merecen la pena de muerte. Si esto lo hace Él, que es un ser humano, ¿cuánto más no hará el inefable y el primer misterio que son los señores del universo, la autoridad de actuar en todas las cosas como mejor les parezca, para perdonar a cada uno que haya recibido misterios? O por otro lado, si hoy en día un rey embiste a un soldado con una vestidura real y lo envía a regiones extranjeras, y éste asesina y comete toda clase de atrocidades que merezcan la pena de muerte, y no se los imputan porque está investido con la vestidura real, ¿cuánto más no harán aquellos que conocen los misterios de las vestiduras del inefable y del primer misterio, que son señores sobre todos aquellos de las alturas y de las profundidades? Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia,
develado por el venerable maestro Samael Aumbeor. Leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 122. Jesús prueba a Pedro. Tiempo después, Jesús vio a una mujer que llegó a mostrar su arrepentimiento. Él la había bautizado 3 veces y aún no había hecho lo que hace merecer los bautismos. Y el Salvador deseaba probar a Pedro para ver si era misericordioso y perdonaba como él les había ordenado. Entonces le dijo a Pedro: «Ved aquí, 3 veces he bautizado a esta alma, y aún así, a la tercera no ha realizado lo que hace merecer los misterios de la luz. ¿Por qué hace ella limpiar su cuerpo para no hacer nada?». Así pues, Pedro cumple con el misterio que aísla a las almas de las herencias de la luz. Realiza ese misterio para que aísles el alma de esta mujer de las herencias de la luz. Cuando el Salvador dijo esto, quiso probar a Pedro para conocer si era misericordioso y magnánimo. Entonces Pedro dijo: «Mi Señor, permítele aún por esta vez que le demos los misterios mayores, y si es apta, permitidle entonces heredar el reino de la luz, pero si no lo es, aíslala entonces». Cuando Pedro dijo esto, el Salvador comprendió que Pedro era misericordioso y magnánimo como él. Luego, después que fue dicho todo esto, el Salvador dijo a sus discípulos: «¿Habéis entendido estas palabras y cómo es el tipo de esta mujer?». María interpreta el incidente de un viejo refrán. María contestó diciendo: «Mi Señor, he comprendido los misterios de las cosas que han fracasado en la suerte de esta mujer. Con relación a ellas, tú nos has hablado en otro tiempo diciendo similarmente: un hombre que poseía una higuera en su viñedo y llegó a verlo por su fruto, y al no encontrar uno solo, le dijo al viñador: «Ved aquí, 3 años tengo de venir a buscar el fruto de esta higuera y no he encontrado nada. Cortadlo entonces, porque hacer la tierra buena si no sirve para nada». Sin embargo, él contestó diciéndole: «Mi señor, ten paciencia este año con él hasta que cabe a su alrededor y lo abone, y si da muestras en otro año, debes permitirle, pero si no encuentras ninguna fruta, entonces tienes que derribarlo». He aquí la solución a la palabra. El Salvador contestó diciéndole a María: «Bien dicho, espiritual María, esa es la solución de la palabra». Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor. Leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 123. María continuó nuevamente diciéndole al Salvador: «Mi Señor, si un hombre que ha recibido los misterios y no se ha hecho merecedor de ellos, sino que se ha convertido en un pecador, y más adelante se ha arrepentido de nuevo con verdadero arrepentimiento, ¿estará dentro de la ley que mis hermanos restauren para él el misterio que ha merecido, o más bien darle un misterio de los misterios menores? ¿Estará esto dentro de la ley o no?». En caso de arrepentimiento, solo los misterios mayores pueden perdonar pecados ante aquellos recibidos previamente a estos. El Salvador contestó diciéndole a María: «Amén, amén os digo, ni el misterio que él haya recibido, ni el menor lo escuchará para perdonar sus pecados, sino los misterios que están más arriba de los que ha recibido, quienes lo escucharán y perdonarán. Así pues, María, dejad que vuestros hermanos le den el misterio mayor del que él haya recibido, para que su arrepentimiento sea aceptado y sus pecados perdonados. Realmente porque lo ha recibido una vez más,
y aquellos porque han destacado sobre ellos los misterios menores ascendentemente. Este que ha recibido realmente no lo escucha para perdonar sus pecados. Sin embargo, es el misterio que está más alto que aquel que haya recibido el que perdona sus pecados. Pero por otro lado, él ha recibido los tres misterios en los dos espacios o en el tercero de adentro, y ha vuelto a profanarlos, por lo que ningún misterio le prestará atención para ayudarlo en su arrepentimiento, ni el más alto ni el más bajo, a excepción del misterio del primer misterio y los misterios del inefable, porque ellos son los que escuchan y aceptan su arrepentimiento. María contestó diciendo: Mi Señor, un hombre que ha recibido hasta 2 o 3 misterios en el segundo espacio o en el tercero, y no los ha quebrantado, sino que ha permanecido en su fe con rectitud y sinceridad, ¿qué sucederá con él? No hay límite para el número de misterios que puede recibir el que es leal y justo. Y el Salvador contestó diciéndole a María: Todo hombre que ha recibido misterios en el segundo y tercer espacio y no los ha quebrantado, sino que ha permanecido en su fe con rectitud y sinceridad, es lícito para él recibir misterios en el espacio que le agrade desde el primero hasta el último, porque no los ha profanado. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 124. María continuó diciendo: Mi Señor, un hombre que ha conocido la divinidad y que ha recibido los misterios de la luz, y luego los quebranta profanándolos y no se arrepiente. Y por otra parte, otro hombre que no ha encontrado la divinidad ni la conoce, y además es un pecador e impío. Si ambos han desencarnado, ¿cuál de ellos sufrirá más en los juicios finales? El destino del gnóstico que peca es más terrible que el del pecador ignorante. El Salvador contestó nuevamente diciéndole a María: Amén, amén os digo, el hombre que ha conocido la divinidad y ha recibido los misterios de la luz y los profana sin arrepentirse, sufrirá en los castigos de los juicios finales con grandes amarguras y juicios, en más alto grado que los impíos y transgresores de la ley que no han conocido la divinidad. Así pues, el que tenga oídos para oír, que oiga. María interpreta lo mismo de un antiguo refrán. Luego, cuando el Salvador hubo dicho esto, María se adelantó y dijo: Mi Señor, mi ser tiene oídos y yo he comprendido la palabra completa que tú has proferido. A este respecto, tú nos has dicho similarmente: el esclavo que conoce la voluntad de su amo y no la cumple, recibirá grandes reveses, pero el que no la conoce y no la cumple, merecerá menos en grado más bajo. Porque a quien más se le confía, más se le demanda, y a quien más se le da, más se le exige. Es decir, mi Señor, el que ha conocido ya la divinidad y haya encontrado los misterios de la luz y los haya profanado, será castigado con un castigo más grande que aquel que no los conozca. Esta es la solución a la palabra. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 125. María continuó de nuevo y le dijo al Salvador: Mi Señor, aun cuando la fe y los misterios se hayan revelado a sí mismos,
Suponiendo que las almas vienen al mundo en muchas vueltas y son negligentes en recibir los misterios, esperando que al venir al mundo en otra vuelta los recibirán, ¿se expondrán así al peligro de no recibir los misterios? De aquellos que blasfeman diciendo que tienen muchas vidas atrás. El Salvador contestó diciendo a sus discípulos: proclamad por todo el mundo diciendo a los hombres: esforzaos por recibir los misterios de la luz en este tiempo de aflicción, para entrar al reino de la luz. No juntéis un día con otro, a una vuelta con otra, esperando en recibir los misterios si venís al mundo en otra vuelta. Y no sabrán cuándo el número de almas perfectas está cerca, porque si el número de almas perfectas está cerca, cerraré las puertas de la luz y nadie podrá entrar ni salir de ese momento en adelante, porque el número de almas perfectas estará completo y el misterio del primer misterio estará consumado, por gracia del cual el universo ha surgido. Es decir, yo soy ese misterio. De la hora de la consumación. Y de ese momento en adelante nadie podrá entrar ni salir a la luz, porque en la consumación del tiempo del número de las almas perfectas, antes que incendie el mundo para purificar los aeones y los velos y los firmamentos y toda la tierra y todas las cosas que hay en ella, la humanidad aún existirá. Los blasfemos serán excluidos de la luz. En esa hora, la fe y los misterios se manifestarán a sí mismos aún más, y muchas almas vendrán por medio de las vueltas de los cambios de cuerpo, y regresando al mundo estarán algunos de aquellos en este tiempo presente que me han escuchado, como enseñé que a la consumación del número de las almas perfectas encontrarán los misterios de la luz y los recibirán y vendrán a las puertas de la luz y verán que el número de almas perfectas se ha completado, lo cual es la consumación del primer misterio y la gnosis del universo. Y encontrarán que he cerrado las puertas de la luz y que es imposible que nadie pueda entrar o salir desde esa hora. Sus conjuros a las puertas de la luz. Esas almas entonces tocarán a las puertas de la luz diciendo: Señor, abridnos. Y yo les contestaré: no os conozco, ¿quiénes sois? Y ellos me dirán: hemos recibido tus misterios y cumplido con toda tu enseñanza que has entregado en los altos caminos. Y yo les contestaré diciendo: no os conozco quiénes sois, hacedores de iniquidades y maldad aún hasta ahora, por lo cual iréis a las tinieblas exteriores. Y desde ese momento irán a las tinieblas exteriores donde está el llanto y crujir de dientes. Por este motivo, pues, proclamad por todo el mundo diciendo: esforzaos en renunciar al mundo y a las cosas que hay en él, para que recibáis los misterios de la luz antes que el número de las almas perfectas sea consumado, a fin de que no os puedan detener ante las puertas de la luz y os envíen a las tinieblas exteriores. Así pues, el que tenga oídos para oír, que oiga. María interpreta lo mismo. Cuando el Salvador hubo dicho esto, María se adelantó entonces y dijo: Mi Señor, no solo mi ser tiene las palabras que has dicho. Por lo tanto, mi Señor, con respecto a lo que has dicho, proclamad a todos los hombres del mundo diciéndoles: esforzaos por recibir los misterios de la luz en este tiempo de aflicción, para que heredéis el reino de la luz.